¿Andan por ahí? ¿Están vivos? Ahí Sí, estamos. sí. Muy bien, genial. Bueno, ahí vimos entonces el método de nodos. Simplemente como método de resolución y para aplicación. Se podría trabajar, si uno quiere, se puede trabajar en sistematizar esto, lo que hace esto que estaba comentando yo de el hecho de que se usa en el software de resolución de circuito, lo que se hace es numerar los nodos en lugar de usarlos con nombres de letras, como hacemos nosotros. Los nodos en el algoritmo se ponen números, 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera, y después se van calculando las corrientes virtuales que pasarían por ellos, y si son fuentes, se sabe que las corrientes no se pueden determinar y se determinan directamente las tensiones, y es una forma de automatizar que podría dar lugar, por ejemplo, a un trabajo de investigación, si alguno se propone hacer algo, por ejemplo, de proyecto final o algo por el estilo, podría ser un software propio para la Facultad de Ingeniería, digamos, hacer un software de resolución de circuito como trabajo final, que podría resultar algo bastante interesante. Por supuesto, a esto después habría que agregarle la posibilidad de la variación de tensiones y corrientes en forma senoidal, en forma exponencial, para analizar, digamos, instante a instante un circuito, etcétera, etcétera, pero sería un lindo trabajo, es un lindo trabajo para, para un trabajo final, un proyecto final. Así que se lo dejo como para que lo tengan. Ahora vamos a ver el otro tema que tenemos que ver hoy, que es la cuestión de a ver, perdón, un segundo que ya voy a poner en puerta el otro tema, así ahí lo tenemos a la vista. Muy bien. ¿Qué es el teorema de Thevenin? ¿Sí? El teorema de Thevenin es el hecho de reemplazar el comportamiento lineal que tiene. ¿Se acuerdan que habíamos hablado la vez pasada? Habíamos dicho que entre nodos de salida cualquier circuito se puede hacer, si ustedes se quieren tomar el trabajo de hacerlo punto a punto, digamos, hacen una tablita de entradas, salidas, de tensiones y corrientes, acá con estos ejemplos, ¿sí? De tensiones y corrientes eh, dibujadas punto a punto para distintos valores de resistencia. Yo acá pongo tensión, acá pongo corriente, por ejemplo. Se puede hacer de cualquiera de las dos formas, ¿eh? No necesariamente tiene que estar la tensión en la horizontal y la corriente en el eje vertical, sino que de cualquiera de las dos formas funciona. Lo que tendrían que hacer ustedes sería poner entre los puntos A y B una resistencia variable, ¿sí? Una resistencia variable, RC, por ejemplo, R de carga, la resistencia de carga variable, y lo que verían es que el circuito entre un punto y otro se comporta como si fuera una recta descendente, ¿sí? Una recta descendente que se va a intersectar con el valor de la resistencia de carga en el punto de funcionamiento. Es decir, para una cierta resistencia de carga 1 o una resistencia de carga 2. La resistencia de carga 2, pregunta fundamental, ¿es mayor, menor o igual que la resistencia de carga 1? Y la resistencia de carga 3, ¿cómo es? Resistencia de carga, a ver, resistencia de carga 3. ¿Cuál es la más grande de las tres? ¿Y cuál es la más chica de las resistencias? ¿La 1, la 2 o la 3? ¿Cuál es la más grande? La 1. ¿La 1 qué es? ¿La más grande? Sí. ¿Por qué? Porque tiene mayor tensión.
Porque, sí, lo podés ver de múltiples maneras, pero digamos, si ustedes se fijan en un punto intermedio cualquiera, vamos a ponerle acá. Acá, ¿ven dónde está la línea gris? ¿La ven? Ahí, fíjense que la resistencia 1 para una tensión B sub 0, por decir un valor cualquiera, tiene una corriente que es menor que la que tienen las otras dos. ¿Ven? Tiene una corriente menor. Entonces, a la misma tensión, saca menos corriente la resistencia de carga 1, que es la mayor resistencia, que la de carga 3, que es la menor resistencia. ¿Estamos? Entonces, estos puntos de cruce, la línea verde, ¿qué es? ¿La línea verde qué es? A ver quién sabe. Lo habíamos mencionado, creo que en la clase 1 o en la 2 por ahí. ¿La recta de carga? ¿La? Recta de carga. Recta de carga del circuito, exactamente. La línea verde es la recta de carga del circuito, que lo que hace es darme el funcionamiento del circuito en distintas condiciones, ¿sí? Para distintas resistencias, y cuando yo lo intersecto con una resistencia, es decir, cuando yo a esos dos puntos le conecto una resistencia, se establece el punto de funcionamiento. La intersección entre las dos rectas es el punto de funcionamiento. ¿Sí? El punto de funcionamiento. Bueno, Thevenin lo que hace es usar justamente esto, ¿sí? Thevenin, para su teorema, lo que hace es decir, bueno, mirá, lo que vamos a hacer nosotros es tomar dos puntos de un circuito, ¿sí? Esos dos puntos de un circuito, ¿cuáles van a ser? La tensión a circuito abierto, P de Thevenin, la tensión a circuito abierto, y una tensión y corriente cualquiera, es decir, dos puntos. Lo que hace Thevenin es esto que yo voy a dibujar acá en un costadito en verde. Lo que hace Thevenin es esto. Dice, yo tomo la tensión de vacío del circuito y un punto cualquiera de tensiones y corrientes. ¿Sí? Un punto cualquiera acá. Este punto de acá es B en funcionamiento y en funcionamiento. ¿Sí? Tomo estos dos puntos y yo sé que por dos puntos pasa uno en el plano euclidiano, ¿no? Por supuesto, no en el plano de Riemann, pero en el plano euclidiano por dos puntos pasa una y solo una recta, ¿sí? Y entonces sé que esto me va a permitir determinar la recta de carga o el comportamiento completo del circuito en todos los valores posibles de resistencia de carga. Para cualquier valor de la resistencia de carga, este circuito se va a comportar de esta manera. Eso es todo. Eso es lo que hace el teorema de Thevenin. Y lo hace de la siguiente manera. Vamos a ver. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto, así utilizo ese espacio para mí. Ya describimos todo lo que yo quería. ¿Cómo se calcula el equivalente de Thevenin del circuito? ¿Cómo se calcula el equivalente de Thevenin del circuito para cualquier condición usando el método de Thevenin? Primera cuestión, entonces, borré arriba, no importa. Primera cuestión, entre los puntos A y B, ¿sí? Se mide la tensión, entonces, primer paso, entre los puntos A y B se mide B en vacío, que es igual a B de Thevenin. Él le dice B de Thevenin, en realidad no él, lo empezaron a llamar tensión de Thevenin después y resistencia de Thevenin después. Thevenin cuando hace su presentación, cuando presenta su trabajo al Colegio de Ingenieros, a la Escuela de Ingenieros de Francia, no menciona el hecho de que se le tiene que decir tensión de Thevenin, porque no era un soberbio. Después le empezamos a decir
por su trabajo, porque él fue el que propuso este método y el método funciona extraordinariamente bien, se le empezó a decir tensión de Thevenin. Pero bueno, vamos a esto. Se mide la B en vacío. ¿Cómo mido la B en vacío? Bueno, cualquier cálculo que yo haga me sirve. Por ejemplo, supongamos que yo quiero hacerlo de este circuito que tengo dibujado acá arriba. Bueno, pienso en una corriente circulando por acá. No puede haber esta corriente, le digo I sub 1, no puede haber corriente circulando por acá, I sub 2 es igual a 0 porque este circuito está abierto y yo tengo que calcular la B en vacío, está abierto a propósito, se deja abierto y no va a haber caída entonces sobre la resistencia de 6 ohms. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Solamente tendría que calcular yo cuánto vale I sub 1. Para calcular I sub 1, digo que I sub 1 es igual a ¿qué? A, digamos, I sub 1 encima la dibujé al revés, porque no va a dar para ese lado, pero no importa. Una vez que la dibujé, me banco la dirección de la corriente y digo, I sub 1 es 12 menos 14, porque la dibujé al revés, ¿sí? 12 menos 14, sobre la suma de resistencias que recorre I sub 1. Y la suma de resistencias da 8 más 8 más 6, o sea, 12 menos 14 es menos 2, sobre 8 y 8, 16 y 2, 22, o sea que I sub 1 vale menos 1 sobre 11, la inversa de 11, y después digo, la tensión entre A y B es lo mismo que la tensión entre A' y B'. ¿Por qué? Porque no hay caída sobre la resistencia de 6 ohms. No hay caída porque I2 es 0. Entonces, para calcular la tensión entre A' y B', calculo BA', 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 que es B en A' respecto a B', o sea, B' está puesto a tierra, me lo imagino a tierra, ¿sí? Acá, entonces, BA', es igual a 14 volt, que subo, ¿sí? Menos, en realidad sería más, pero menos I1 puesto con valor positivo por 8. Y ahí obtengo cuánto vale BA', B'. Ustedes me dicen, por favor, ¿me pueden hacer esta cuenta? 8 dividido 11, 14 menos eso. 14 menos 8 dividido 11. ¿Cuánto da? ¿Me pueden hacer esa cuenta, por favor? Mientras yo me tomo un traguito de mate cocido. 13,27. 13,27. Perfecto. 13,27. Muy bien. Estos son volts. Esta es B de Thevenin. Esta de acá es B de Thevenin. ¿Sí? Lo voy a recuadrar. Esta va acá. Así como está. Y el segundo paso para calcular el equivalente de Thevenin es pasivar las fuentes, pasivar todas las fuentes, es decir, hacerlas cero. Pasivar una fuente es hacerla cero, ¿sí? Entonces, pasivar una fuente de tensión es hacer la tensión igual a 0 y la corriente igual a 0. Eso quiere decir que si pasivo una fuente de corriente la tengo que abrir, mientras que si pasivo una fuente de tensión la tengo que cerrar. Estamos entonces, reemplazo a las fuentes imaginariamente por un cortocircuito, lo ven dibujado ahí, ¿sí? Reemplazo a las fuentes por un cortocircuito y pienso cómo se va a medir, cómo se va a ver esa situación cuando yo conecte una tensión de alimentación de prueba que yo voy a llamar B de prueba, BPR. ¿Sí? Cuando yo conecte esa BPR por acá, va a circular
una corriente I de prueba. I de prueba. Y mi R de Thevenin va a ser igual a B de prueba sobre I de prueba. Eso va a ser mi R de Thevenin. Para no complicarnos la vida. Pero ¿cómo se va a ver? ¿Cómo va a mirar la fuente de tensión que yo coloque, las resistencias que están ahí? Y bueno, ahí podemos usar el concepto de resistencia equivalente. Si ustedes se fijan, R de Thevenin, ¿a qué va a ser igual? La R de Thevenin va a ser igual a R equivalente, ¿sí? Y la R equivalente, vista desde los bornes AB, ¿a qué va a ser igual? A ver quién me lo dicta. La R equivalente entre A y B, no entre A' y B', entre A y B. ¿A qué va a ser igual? ¿Quién me lo dice? Acuérdense, empezamos desde la izquierda extrema, digamos, desde la extrema izquierda, no es una condición política, pero empezamos del extremo izquierdo, ¿sí? Y vamos avanzando hacia nuestro punto de interés. Siempre arranquen, para ver las cosas bien, arranquen de lo más alejado de la fuente y acérquense a la fuente después. Entonces es fácil de ver. Miren, en la resistencia de 8 y la de 6 están, ¿cómo? En serie. En serie. Eso, ¿cómo está con la de 8? En paralelo. En paralelo. Entonces, lo escribo ya que estoy. Lo voy escribiendo. Digo, 6 más 8, porque están en serie. Esto queda en paralelo con 8. Y esto queda como con la de 6. En serie. En serie. Bueno, ahí tengo R equivalente de Thevenin. Esto que está acá, después hacen la cuenta ustedes, ¿no? O sea, 14 en paralelo con 8, más 6, ¿cuánto les da? 14 en paralelo con 8 tiene que ser más chico que 8, no sé cuánto dará. Más 6, y ahí tienen calculado R de Thevenin. Con esta simple y sencilla filosofía tienen todo el equivalente de Thevenin ya calculado. ¿Estamos? Con eso calcularon el equivalente de Thevenin. Entonces, dos pasos para saber calcular el equivalente de Thevenin. Por un lado, la tensión en vacío. Eso me da el primer punto de la recta de carga. Y por otro, una condición de funcionamiento cualquiera que está dado por BPR y por IPR. Por B de prueba y por I de prueba. En algún punto. Eso tiene que calcularse para algún valor de B de prueba. Se producirá un cierto valor de I de prueba y eso me determina la pendiente de la recta de carga, que después se intersectará finalmente con la resistencia de carga que yo le ponga al circuito equivalente acá, ¿sí? Acá arriba. Después yo le conectaré una resistencia de carga equivalente y podré ver qué corriente circula, qué tensión cae, etcétera, etcétera, solamente para este punto, solamente para este valor de la resistencia de carga, no para cualquiera. Lo importante acá es tener en cuenta que el teorema de Thevenin permite conocer el funcionamiento del circuito solamente sobre dos puntos, No calculo, no es como el método de mallas donde yo calculo todas las resistencias, todas las corrientes y por lo tanto puedo calcular todas las tensiones, o el método de nodos que puedo conocer todas las tensiones y por lo tanto calcular todas las corrientes. Acá en el análisis de Thevenin yo solamente conozco el comportamiento de mi parte del circuito. Leon Thevenin, el autor de este teorema, era un ingeniero el ingeniero jefe de la red de telégrafos de Francia. Era un ingeniero telegráfico, ¿sí? Y en su momento el problema que tenía era que los jefes de cada estación de telégrafo lo volvían loco a Thevenin diciendo, che, ¿puedo cambiar este equipo por este? Porque él tenía que responder. Ustedes imagínense, si son el ingeniero jefe de telégrafo, los telégrafos funcionan
yo no sé si los han visto, pero digamos, los telégrafos, un sistema telegráfico funciona con bobinas, con relés que atraen o no a un percutor que hace un ruidito, tac, 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 así rápido o más lento, tac, 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 si es una raya, ¿sí? Por puntos y rayas. Y entonces el tema era, donde yo estoy, ¿puedo usar este equipo o no? ¿Me sirve usar este equipo? ¿Cómo responde toda la red de telégrafo? Porque todos iban conectados de manera paralela, pero tenías que poner la caída de tensión que había en los cables y ver si te daba, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hizo Thevenin? Para no tener que calcular, porque imagínense que tenía miles de telégrafos, miles de telegrafistas metidos en su red, y para él decirle, sí, mirá, te sirve este telégrafo, tenía que hacer todos los cálculos de toda la red cada vez que agregaban un telégrafo. Era un polonqui hacerlo de esa manera. Entonces, ¿cuál fue su solución? Decir, mirá, yo te doy el equivalente de la red en tu punto, en tu oficina de el barrio La Piedra Muerta, ahí en un pueblo de 2 habitantes que vos tenés, el equivalente del circuito de toda la red telegráfica es esto, esta fuente y esta resistencia. Fíjate a ver si anda. Si da más que tanto o menos que tanto, el telégrafo funciona. Y listo. Y entonces a cada uno le calculó una única vez, el equivalente y ya está. Y cada uno después veía cómo se manejaba. ¿Se entiende la raíz del uso del equivalente de Thevenin? Bueno, así lo usamos nosotros. Es decir, a nosotros muchas veces nos interesa, por ejemplo, cómo llega, y esto lo hacemos cuando vemos instalaciones eléctricas, cómo llega la red a nuestra casa. En nuestra casa hay 2 bornes de conexión, si tenemos monofásica me refiero. ¿Sí? Hay 2 bornes de conexión. ¿A mí qué me interesa de la red? Me interesa qué tensión me proporciona y qué caída de tensión tengo yo en los cables, nada más. Después lo demás, si está conectado, si entró, qué sé yo, la represa de Itaipú, o si no entró, o si entró Cabeza de Toro, no entró Cabeza de Toro, si entró Chocón Cerro Colorado o no entró Chocón Cerro Colorado, a mí me importa un rábano. ¿Está? Y yo como ingeniero del tallercito que está ubicado, no sé, en Jara y San Martín, por decir algo, ¿sí? A mí no me interesa tampoco cómo funciona la red. Lo que me interesa es qué me llega a mí. Eso es importante. Entonces, en ese caso, con circuitos de tan tremendo tamaño, de tanta extensión y de tantos componentes, se usan los equivalentes de Thevenin y de Norton. El teorema de Thevenin es muy anterior, 60 años de diferencia, al teorema de Norton. Para el teorema de Norton se debió hacer común el uso de circuitos con generadores de corriente, que son los transistores. Desde la invención del transistor para adelante, ahí aparece recién el equivalente de Norton, porque en realidad para la época de Thevenin no había generadores de corriente, ni en la teoría ni en la práctica, no había generadores de corriente convincentes, digamos, aunque se sospechaba que podían existir, y ni siquiera se consideró la posibilidad de trabajar teóricamente con eso. En cambio, una vez que apareció el transistor, un ingeniero de la misma compañía, la Bell Laboratories, que fue la que inventó el transistor, la que desarrolló el transistor, también desarrolló un teorema de equivalentes que fue justamente el ingeniero Norton, ¿sí? Que fue el que desarrolló el teorema que lleva su nombre y que es otra forma de calcular un circuito equivalente. Ahora lo vamos a mirar, pero para que tengan una idea. Vamos a ver, casos particulares. ¿Esto se entendió o no se entendió? ¿Qué onda? Ustedes díganme. ¿Lo entendieron hasta acá el equivalente de Thevenin? ¿Cómo funciona? Sí, profe. Maravilloso, amo la buena voluntad. Bien, 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 bien. Igual después vamos a ver casos más complicados. Esto es una tontera, ¿eh? Vamos a ver, ahora vamos a cambiar y vamos a ver
otro circuito que le vamos a poner un poco de pimienta para que nos ayude a entender cómo funciona el teorema de Thevenin y después veamos el teorema de Norton. ¿Cómo funciona el teorema de Thevenin cuando tenemos una fuente de corriente? Bueno, un poco lo comentamos, pero ahora lo vamos a hacer. ¿Cómo será el equivalente de Thevenin de este circuito entre A y B? ¿Qué particularidades tendremos o qué tendremos que tener en cuenta? A ver, primero, calculo, vamos a ponerlo un poco más grande. Primero calculo B de Thevenin, que es B en vacío. Se me fue al diablo. Ahí está. Entonces, primero calculo B de Thevenin. ¿Cómo calculo B de Thevenin? B de Thevenin era ¿qué? La tensión en vacío. ¿Sí? O sea, B entre A y B. Bueno, ¿cómo la calculan ustedes? Díganme. A ver, en este caso tenemos un generador de corriente, no solo un generador de tensión, sino un generador de corriente. ¿Qué tendríamos que hacer para calcular la tensión entre A y B, así como está en vacío? ¿Qué tenemos que hacer? ¿O cómo la calculan? Díganme. Planteas una malla y sacas la corriente que te pasa en la malla, que te va a dar 2 amperes porque tenés el generador y calculás la caída de tensión sabiendo la caída en la resistencia. Bien, no tenés otra solución. Esto tiene esta corriente que está acá tiene que ser 2 amperes, sin lugar a dudas. Esta corriente que viene por acá tiene que ser 0 también, sin lugar a dudas. ¿Sí? Y podemos calcular, primero, esta corriente necesariamente sí tiene que ser para arriba, ¿sí? Porque tiene que igualar los 2 amperes estos que están acá. Así que las caídas van a ser, en realidad, y con respecto al punto más bajo, van a ser subidas de tensión, ¿sí? Así que la tensión entre B y A', vamos a decir así, entre B y A', que es la B de Thevenin, la hacemos sumando. Entonces, B de AB es igual a 12 volt más 2 amperes por 8 más 2 amperes por 6. O sea, 12 más 16 más 12. Son 24 más 16, 40. 40 volts. ¿Sí? Esa es la tensión que hay entre A y B y es la B de Thevenin. 40 volts es la B de Thevenin. Sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque no puede caer nunca tensión en la resistencia de 6 porque I2 da 0. ¿Estamos? B de Thevenin entonces ya está calculada, en principio. Y R de Thevenin, ¿cómo hago? Tenés que apaciguar la fuente, que eso es hacer un corto en la fuente de tensión y abrir la fuente de corriente. Ahí está. Abro esta fuente, ¿sí? Abro esta fuente, no me queda más remedio y cortocircuito la fuente de tensión y miro mi circuito desde la puerta de entrada al circuito en sí. Entonces, lo que hago en realidad es poner entre bornes de entrada, poner una fuente de prueba, ustedes imagínenselo así, una B de prueba, que va a generar la circulación de una I de prueba. Como ahora la rama de 8 no tiene corriente, la rama de 8 no tiene corriente porque se abrió, y se abrió, digamos, basta para mí, basta para todo, no dejó, el generador de corriente no deja que circule ninguna otra corriente por la resistencia de 8. Entonces,
directamente la resistencia de Thevenin, la R de Thevenin, va a ser lo que queda en la malla externa esta de acá. R de Thevenin va a ser 6 más 6 más 8 y ya. 6 más 6, 12 más 8, 20 ohms. Y acá tenemos calculada el equivalente de Thevenin, donde tenemos que B de Thevenin es 40 y R de Thevenin es 20 ohms y ya está. Y no tengo ningún problema. ¿Sí? Vamos a ver otro caso particular, así seguimos practicando Thevenin, que Thevenin es uno de los... A ver, vamos a ver si hay algo interesante. Bueno, un caso particular, vamos a verlo. Vamos a cambiar. Un caso particular de, del teorema es un caso particular del teorema o de la aplicación del teorema de Thevenin es este que vamos a ver ahora. A ver. Otro caso particular, que es este de acá. Acá tengo un ligero inconveniente. A ver si me dicen cuál es. Vamos al primer paso, digamos. Primer paso, paso A. ¿Qué tenía que hacer en el primer paso? Calculo B de Thevenin, ¿sí? Calculo B de Thevenin. ¿Cómo calculo B de Thevenin? A ver. La ve en vacío, pero ahí tenés un problema porque la malla te da que la corriente vale 2 y vale 3 al mismo tiempo. Entonces ahí tenés que plantear la corriente de los generadores, pero no veo la solución porque en definitiva te va a quedar dos incógnitas con una ecuación. Sí, en realidad no lo vas a poder resolver porque no se va a cumplir en este punto de acá arriba. En ese punto de acá arriba no se va a cumplir Kirchhoff. Te van a entrar 3 amperes por un lado, 2 amperes por el otro y no hay forma de que saques 5 amperes para allá. Entonces, no todos los circuitos tienen equivalente de Thevenin. No todos los circuitos tienen equivalente de Thevenin y antes tradicionalmente siempre te decían, por ejemplo, un circuito, siempre te daban este caso, te decían, un generador de corriente no tiene equivalente de Thevenin entre A y B. ¿Sí? Un generador de corriente no tiene equivalente de Thevenin entre A y B. Eso es cierto. Un generador de corriente no tiene equivalente porque no es un circuito que funcione cumpliendo las leyes de Kirchhoff. Pero no hay solamente ese. No es que solamente un generador de corriente no tiene equivalente de Thevenin. Hay muchos circuitos que no tienen equivalente de Thevenin. Hay un montón de circuitos. Me atrevería a decirte que infinitos, porque en realidad, mientras que vos pongas en paralelo ramas que vayan conteniendo generadores de corriente, podés poner la cantidad que quieras y siempre incumplirían de alguna forma, si fueran todos, digamos, si es que no los forzás que cumplan la condición de Kirchhoff, siempre van a incumplir con las condiciones del circuito. Si los elegí aleatoriamente, seguramente no va a funcionar y no vas a tener equivalente de Thevenin. Por esta razón, Thevenin y Norton son teoremas y Kirchhoff es una ley. Por esta razón, porque los teoremas no tienen necesidad de ser de cumplimiento absoluto. Los teoremas son de cumplimiento particular. Solamente para algunos casos se cumple este teorema. Es decir, solamente, qué sé yo, en el caso de los triángulos rectángulos se cumple que uno de los lados es igual, el cuadrado de uno de los lados es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos. ¿Sí? Y eso, por más que a uno de los lados le digas hipotenusa, esa condición se cumple únicamente en los triángulos rectángulos. Bueno, acá también. El equivalente de Thevenin solamente se da si es que cuando vos producís alguno de los dos pasos de Thevenin, o sea, cuando calculás la tensión en circuito abierto o cuando calculás la resistencia equivalente, ese paso se puede cumplir de acuerdo a Kirchhoff.
Si no se puede cumplir de acuerdo a Kirchhoff, no funciona el teorema. ¿Está? Y lo mismo pasa, o no lo mismo, pero análogamente pasa con el teorema de Norton. El teorema de Norton también tiene múltiples circuitos que no puede calcular, en los cuales el equivalente es imposible de calcular, porque no los cumple, siendo que los circuitos originalmente podrían ser de cumplimiento de Kirchhoff, porque este circuito, si vos le pones una resistencia entre A y B, si vos le pones una resistencia distinta, es más, le pones hasta una resistencia cero, si vos le pones un cable entre A y B, funciona. Si vos le pones una resistencia cualquiera, también funciona. El problema es que no funciona cuando lo abrís. No funciona cuando intercalás una impedancia de valor infinito. ¿Sí? Entonces, son circuitos diferentes, pero no tienen el equivalente de Norton ni el de Thevenin, porque no te permiten calcularlo. En el caso de Norton, podría funcionar este circuito, porque el equivalente de Norton, el primer paso que hace, en el equivalente de Norton, ya que estamos, lo vemos, ¿sí? El equivalente de Norton lo que hace es decir, en vez de calcular la tensión a circuito abierto, Norton calcula, vamos a tachar esto, vamos a tachar esto para no hacerlo y vamos a ver el teorema de Norton, ¿sí? Norton, entonces. En el teorema de Norton, el primer paso es cortocircuitar A y B. Entonces, lo uno con un cable de punta a punta y calculo cuánto vale I de Norton, que es la I en cortocircuito. ¿Se acuerdan cuando veíamos que recién lo vimos, el tema de la recta de carga? Bueno, ahora empezamos por la otra punta. Ahora empezamos por acá. Empezamos por la corriente. En vez de calcular la tensión en vacío, calculamos la corriente de cortocircuito. La corriente de cortocircuito. Empezamos por el otro punto y después un punto cualquiera de funcionamiento. Y entonces otra vez tenemos los dos puntos que requieren una recta para poder ser trazada. Y entonces otra vez podemos intersectar eso con un valor cualquiera de carga y encontrar el punto de funcionamiento. Esto en definitiva es lo que hacemos, cuando calculamos los equivalentes. ¿Sí? El equivalente gráfico, por supuesto no lo hacemos así, pero esa es la forma, esa es la idea subyacente detrás de este proceso. Ahora, fíjense, este circuito que no tenía equivalente en Thevenin, en Norton no tiene problema, porque en Norton, la I de Norton vale la suma de las dos corrientes, 3 más 2. I de Norton vale eso. Y ahora, cuando yo pasivo las fuentes, ¿qué va a pasar al pasivar las fuentes? Díganme ustedes, el segundo paso en Norton, el segundo paso es igual al de Thevenin. La resistencia equivalente de Norton es 0. La resistencia equivalente de Norton es 0, porque cuando vos pasivás las dos fuertes, abrís los dos y no te queda un circuito. ¿Y qué te queda? Nada, porque no tenés ramas, entre A y B no hay una rama. ¿Y eso es resistencia cero? ¿No es resistencia infinita, profe? Claro, eso. Está bien, lo habías pensado bien. ¿Quién era? Iván, Sí. que hablaba, creo. Iván. Sí. Sí, lo habías pensado bien, pero me cambiaste el término. En lugar de tener resistencia cero, tendrías que haber dicho tenés corriente cero. Está bien como lo habías pensado, está casi bien. Pero en realidad la resistencia tiene que ser infinita, de Norton. ¿Se entiende? Iván, sí. Sí, se entiende. Perfecto. Entonces, la resistencia de Norton es infinita y lo que me queda en el equivalente de Norton es este circuito así. Me queda un generador de 5 amperes en paralelo con una resistencia infinita, o sea que ni siquiera la dibujo, y esto es A y B. ¿Estamos? Y puede ser, acá sí perfectamente puede ser.
No hay ningún tipo de problema en tener una resistencia infinita. ¿Sí? Y fíjense que este circuito equivale al que yo les decía que nos daban antes a nosotros como estudiantes, que era supuestamente el único que no tenía equivalente de Norton. ¿Sí? Que no tenía equivalente, perdón, de Thevenin. Sí, hay hay 1.000 millones de circuitos que no cumplen con las condiciones de Thevenin para tener equivalente y que sí pueden cumplir con las de Norton para tener equivalente. Puede ser que un circuito que no tiene equivalente en Thevenin sí tenga equivalente en Norton. No hay ningún tipo de contradicción al respecto. Hay muchos circuitos en los cuales pasa eso. ¿Sí? Bien. Vamos a ver un último caso particular que siempre es de bastante interés, porque en este caso en particular, perdón, voy a cerrar esto. En este caso en particular vamos a tener que mirar bien lo que hacemos, porque otra vez acá tenemos condiciones que nos pueden forzar a dar una respuesta incorrecta. En este caso tenemos una fuente de tensión controlada por corriente, una fuente controlada. En este caso, una fuente de tensión, fíjense los signos más y menos, controlada por una corriente I que está acá en este lado. En este caso, ¿cómo se hace para resolverlo? Al equivalente de Thevenin, por decir. Vamos al equivalente de Thevenin. Bueno, muy sencillo. El equivalente de Thevenin, primero la tensión en vacío. ¿Sí? Primer paso, B de Thevenin, entonces, la tensión en vacío. ¿Cómo la calculo? La tensión en vacío desde A hasta B. B sub AB. ¿Cómo la calculo a B sub AB? Bueno, tengo que buscarle la vuelta a la ecuación, pero la puedo calcular sin problema. Digamos, escribo la ecuación de la malla. La malla es cerrada, así que 12 volt. Podría pasar una cuestión importante que no hay que perder de vista, podría pasar que la existencia de la fuente controlada produjera alguna distorsión en el cumplimiento de la ley de Kirchhoff. Si la presencia de la fuente controlada no permite cumplir con la ley de Kirchhoff, no hay equivalente. ¿Estamos? Ténganlo en cuenta por las dudas. Pero vamos a ver, en este caso parecería ser que sí. Vamos a ver si podemos probar que sí. Entonces, hacemos la malla menos 2 por I igual a 0, de donde, digamos, 12 volt menos I por 8 y 8, 16, 16 y 6, 22, 22 y 2, 24, de donde I me da 0,5. Controlen las cuentas, acuérdense, por favor, siempre acuérdense. Pero creo que está bien. Y me da 0,5 y lo puedo calcular de cualquier lado, qué sé yo. Supongamos que yo tengo que calcular siempre lo mismo, no hay corriente circulando para el lado abierto, por supuesto, pero entonces, ¿qué me queda? Que tengo 1 volt acá, porque 2 por 0,5 es 1, 1 volt acá, menos lo que caiga, a ver si menos, más, fíjense los signos como son, I va a circular así, esto va a ser I, ¿sí? Entonces, como I va a circular así, me queda que es, desde 0 para abajo es B de AB es igual a 1 volt más 0,5 por 8 ohms, ¿sí? Digamos 0,5 amperes por 8 ohms, que me da 4 más 1 me da 5 volts. Entonces, B de Thevenin es igual a 5 volts. ¿Y qué pasa ahora con R de Thevenin? ¿Cómo calculo R de Thevenin? Para R de Thevenin tengo que pasivar las fuentes, y acá viene el tema, independientes.
no puedo dejar de hacer andar las fuentes dependientes. Las fuentes dependientes quedan conectadas y la única forma en la cual puedo dejarlas conectadas es estimularlas con algo que las haga andar y las hago andar con mi B de prueba. ¿Sí? Las hago andar como el método lo indica, con mi B de prueba conectado y voy a calcular cuánto vale I de prueba. B de prueba sobre I de prueba me va a dar R de Thevenin. Entonces, calculo cómo dan las mallas, resuelvo B de prueba, I de prueba y calculo. También podría, por ejemplo, vamos a hacerlo de hecho así, también podría tomar un valor de B de prueba. Puedo tomar 10 volts, ¿sí? Voy a tomar 10 volts. Entonces, para 10 volts conectados, ¿cómo calculo B de prueba, I de prueba y todo eso? Bueno, hago mallas, digo, la malla de la izquierda le va a circular la corriente I, a la malla de la derecha le va a circular la corriente I de prueba y las dos corrientes van a ser convergentes al circular por la raya del medio. Entonces, por la rama del medio, por la raya le mandé, por la rama del medio, ¿sí? Entonces, vamos a escribir la malla de la izquierda. Para la malla de la izquierda, acuérdense que no está la fuente de tensión independiente. La de tensión independiente la tengo que anular, no está, pero siguen estando las resistencias. Entonces, yo digo, a ver, vamos a plantear cómo es. ¿Qué hago? En principio bajo en tensión, así que menos I por 8 más 6 más 8, ¿sí? Menos, menos, porque tiene que quedar con el mismo signo, I de prueba, menos I de prueba por 8, menos 2 por I. 2 por I, ahí está. Y esto es igual a 0. Y la otra malla, la malla de la derecha, que sería igual a BPR, que es 10, yo dije que era 10 volts, menos I de prueba por 6, menos I de prueba más I por 8, menos 2 por I, y esto es igual a 0. Entonces, ahora, si ustedes se fijan, yo tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son I e I de prueba. Calculando I e I de prueba, calculo I de prueba y lo uso para definir R de Thevenin como 10 volts sobre lo que me dé I de prueba. Y ahí lo tengo listo. ¿Se entiende cómo es? ¿Se entiende cómo funciona el sistema? Cuando tengo fuentes dependientes, no hay forma de que me saque de encima el tener que usar la fuente de prueba y calcular mallas o calcular nodos o lo que sea para poder encontrar el equivalente. Si yo tengo una fuente dependiente, la fuente dependiente, sea de tensión o sea de corriente, si es dependiente no se puede anular, y si no se puede anular, la única forma de usarla es estimular la fuente desde la entrada con un generador que yo le ponga de un valor que yo elija. Puedo elegir cualquier valor, total a cálculo no pasa nada. Siempre las fuentes controladas podrían resultar, eso sí, hay que verificarlo siempre. Las fuentes controladas podrían resultar en una contradicción con Kirchhoff y podrían invalidar el equivalente. Guarda con eso, siempre verifiquen.
que incluso una vez que ustedes calcularon el resultado de este ejercicio, hay que verificar que cumpla Kirchhoff, porque podría no cumplirlo de forma muy sutil, digamos, podría ser que uno se le pasara algún detallecito que no permite que cumpla Kirchhoff y ahí no es válido decir que el equivalente es tal cosa, por más que me haya dado un número. Porque podría ser que yo obtenga un resultado numérico y que ese resultado numérico no cierre las mallas con 0 o no cierre la distribución de corriente en un nodo con 0 y entonces no es válido aun cuando haya un número que da un resultado. ¿Sí? Ese resultado es matemático, pero no tiene validez en física porque no cumple con Kirchhoff. A veces pasa. Siempre verifiquen. Bueno, hasta acá estamos por hoy. Preguntas, consultas. Díganme que están, cómo van hasta acá. ¿Se entiende? Esto es ya una parte importante de lo que va a componer el primer parcial. Después de acá vamos a ver, tenemos que ver la clase que viene, otros métodos de resolución de circuito que son completamente diferentes de naturaleza a estos que estamos viendo acá. Los métodos para resolver circuitos convencionales son estos que estamos acá, que hemos visto hasta acá, donde consideramos al circuito como un todo, al circuito como una caja negra con 2 terminales de salida, y ahora vamos a considerar al circuito como una caja negra con 4 terminales de salida. Eso va a ser el tema que viene, que es cuadripolos. Esto sería, digamos, el equivalente a un circuito con 2 terminales de salida, es un dipolo, y es lo que hemos visto hasta acá. Entonces vimos cómo funciona un circuito sin terminales de salida, cómo funciona un circuito con 2 terminales de salida, y ahora vamos a ver la próxima clase cómo funciona un circuito, cómo se calcula un circuito con 4 terminales de salida. Y después, bueno, seguiremos viendo hasta el fin de los días cómo se calculan los circuitos en particular, porque ustedes van a ser ingenieros eléctricos y o electromecánicos y tienen que saberlo. Bueno, preguntas, consultas, su consulta no molesta, díganme si quedó alguna consulta en el medio. ¿Alguien tiene algo para preguntar? Voy frenando la grabación, entonces, ahí estamos.